Buenas tardes a todos. Damos inicio al seminario correspondiente al día de hoy de las 16 horas, el cual tiene como tema estadística y corresponde a la materia de Matemática 4 y está dirigido a los estudiantes de Educación y Turismo. Nuestro docente invitado es el ingeniero Paul Freire. Él es máster universitario en ciberseguridad y privacidad en la Universidad Oberta de Cataluña de Barcelona, España. Es ingeniero de sistemas en la Universidad Politécnica Salesiana. Tiene experiencia como docente en la Universidad de las Fuerzas Armadas Este. Bien, como ustedes saben, señores estudiantes, por favor, mantener sus micrófonos en silencio mientras el docente está exponiendo su clase, ¿no? Muchas gracias a todos por su asistencia a este seminario. Podemos empezar, ingeniero Freire. Buenas tardes, ingeniera Cardona. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a tener el seminario acerca de estadística. Les pido que me pongan la mayor atención posible, ya que esto les va a servir para su evaluación en línea, por favor. Vamos a empezar. Empezamos, por favor. El tema de hoy es la estadística. A continuación, tendremos lo que es la definición, introducción a la estadística descriptiva, variables, tabla de distribución de frecuencias, medidas de tendencia central, medidas de dispersión. Empezamos con la definición. La estadística es un área de la matemática que recolecta, analiza y presenta e interpreta datos para la toma de decisiones. ¿Sí? Tenemos dos ramas de la estadística, las cuales son la primera, estadística descriptiva o denominada también deductiva, la que nos sirve para la tabulación de datos, presentación en forma gráfica y cálculo de medidas. Tenemos como, por ejemplo, en la educación podemos utilizar la estadística descriptiva para la tabulación de datos, podría ser de las calificaciones de los estudiantes o la presentación de los mismos datos en forma gráfica. Tenemos la segunda rama, que es la estadística inferencial o inductiva, la cual realiza afirmación de naturaleza probabilística. A partir de datos encontrados, la estadística inferencial toma decisiones. Tenemos como, por ejemplo, el sondeo de intención de voto, ¿sí? Tenemos que, a partir de la estadística, podemos hacer encuestas y podemos tomar decisiones sobre qué medidas se puede tomar para incrementar o decrementar la cantidad de votos por ciertos candidatos. O también en el mercado puede ser para analizar los patrones, los cuales nos permiten mejorar la probabilidad del mercado. Introducción a la estadística descriptiva. Tenemos unos conceptos los cuales necesitan conocerlos para poder avanzar, por favor. Tenemos elemento. Es una persona u objeto que contiene información de la cual se puede estudiar. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso tenemos un elemento persona. El elemento persona, de la cual podremos obtener información como es la edad, el género, el peso, la estatura o la nacionalidad, entre muchas otras características. ¿Sí? Tenemos la población, el cual es un conjunto de elementos sobre el que va a estudiar una característica, sobre el que se va a estudiar una característica. En este caso, nuestra población va a ser los estudiantes de preescolar. ¿Sí? Y de los estudiantes de preescolar vamos a obtener el peso de los estudiantes de preescolar. Y la población existe en forma finita, obviamente va a ser un número de elementos finito, y de forma infinita, obviamente va a ser un número de elementos infinito. ¿Sí? Tenemos población finita e infinita. ¿Sí? Tenemos la muestra, que es un subconjunto o parte de la población sujeta a un estudio. Esto se utiliza mayormente cuando
tenemos un conjunto grande de población con muchos elementos, ¿sí? Entonces, para facilitar el estudio, obtenemos un subconjunto dentro de la población, el cual es la muestra y nos permite facilitar el estudio de una población. ¿Sí? Es un subconjunto o parte de la población sujeta a estudio. Tenemos a continuación las variables. Tenemos que es la característica que se asocia a un elemento. ¿Sí? Tenemos varios tipos de variables. Tenemos las cualitativas. ¿Qué quiere decir cualitativas? Que no se pueden medir con números. ¿Sí? No se pueden medir con números. Y las cuantitativas, que obviamente se deben medir con números. Se expresan por medio de números. ¿Sí? A partir de las cualitativas tenemos las variables nominales, las cuales no tienen un orden específico. Por ejemplo, podemos tener el estado civil, el género o el color preferido de una persona. Y las variables nominales que existen obligatoriamente un orden, ¿sí? Por eso se denominan ordinales. Y podemos decir como, por ejemplo, la posición de los ganadores de un concurso. Obviamente va a estar ordenada desde el ganador y sucesivamente hacia abajo. Tenemos las variables cuantitativas que decíamos que se expresan por medio de números, todo lo contrario de las cualitativas, y tenemos las cuantitativas discretas, que toman un número finito de valores puntuales. Por ejemplo, tenemos el número de materias que un estudiante lleva en su universidad. Tenemos las cuantitativas continuas, que toman un número infinito de valores. Por ejemplo, el peso, la estatura de una persona, en un grupo va tomando un valor infinito de valores. ¿Sí? Vamos a ver otro tipo de variables. Tenemos las variables unidimensionales, que toman información de una sola característica, por eso se denominan unidimensionales. ¿Sí? En este caso tenemos, por ejemplo, la edad de los niños de preescolar. ¿Sí? Solamente la variable edad. Solamente una variable, por eso se denomina unidimensional. Tenemos las variables bidimensionales, que toman información de dos características, como su nombre lo dice, bidimensionales. En este caso podremos poner como ejemplo, vamos a tomar la edad y el peso de los niños de preescolar. ¿Sí? Tenemos dos variables bidimensionales. Ahora vamos con las variables multidimensionales, las cuales toman la información de tres o más características. ¿Sí? En este caso vamos a poner que vamos a tomar la edad, el peso, la estatura de los niños de preescolar. Si recuerde que los niños de preescolar es nuestra población en este caso, podemos tomar estas tres características y pueden ser más, en este caso 4, 5, 10. Por eso se denominan multidimensionales. ¿Sí? Ahora vamos a ver algo muy importante. Tenemos la tabla de distribución de frecuencias. ¿Sí? La tabla de distribución de frecuencias es una ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos. ¿Sí? Es un orden. ¿Sí? La tenemos para ordenar los datos estadísticos que vamos obteniendo. ¿Sí? La tabla de distribución de frecuencias siempre va a tener esta forma. ¿Sí? Tenemos una tabla con sus enunciados. El primero es el número de datos que tenemos. El segundo son los intervalos de frecuencia de clase. Ya vamos a ir viendo uno por uno cómo se los obtiene. Tenemos la marca de clase, frecuencia absoluta. Fíjese, la frecuencia absoluta se denomina a partir de la letra F y A minúsculas entre paréntesis. La frecuencia relativa, también fíjese que se denota por la F y la R minúsculas, ¿sí? Y viene dada en porcentajes, ¿sí? Aquí siempre vamos a tener un valor en porcentajes, será el 20%, el 10%, depende de los valores que vamos obteniendo.
tenemos la frecuencia acumulada absoluta. Esta es la diferencia que aquí se denota por la letra F mayúscula y la A minúscula. A diferencia de la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada absoluta se denota por la F mayúscula y la A minúscula. Al igual que la frecuencia acumulada relativa, que se denota por la F mayúscula y la R minúscula. ¿Sí? A diferencia de la frecuencia relativa, que se denota por la F minúscula, la frecuencia acumulada relativa se denota por la F mayúscula. ¿Sí? Tome en cuenta eso, por favor. Sí, entonces, este es un ejemplo de una tabla de distribución de frecuencias. Y vamos a ver cómo vamos obteniendo los valores para llenar la tabla de distribución de frecuencias. Tenemos las edades de los estudiantes del curso de nivelación, las cuales son las siguientes. Tenemos estos datos, ¿sí? 22, 19, 16, 23, 18, 25, aleatoriamente, ¿sí? Ahora, el siguiente paso es ordenar estos datos, de menor a mayor. Sí, siempre recomiendo que se ordene de menor a mayor para facilidad de cálculo. En este caso, vamos ordenando, ¿sí? Tomamos el menor valor, que es 16, ¿sí? Y vamos ubicando de menor a mayor. Tenemos 3,16, después tenemos 3,18, 1,19, 2,20, 1,22, 3,23, 1,24 y 5,25. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y hemos ordenado los datos que nos dan. Ahora vamos a contarlos. ¿Sí? Y tenemos que hemos obtenido 20 datos. ¿Sí? Ahora vamos a ir ordenando nuestra información. Tenemos el número de datos, habíamos contado todos ellos, ¿sí? Y nos resultaban 20 datos. Anotamos 20 datos. Vamos a buscar el valor mínimo. En este caso, este es el valor mínimo, 16, ¿sí? Vamos a buscar el valor máximo, en este caso es 25, ¿sí? Tenemos el valor máximo. Ahora vamos a obtener el rango a partir de estos valores. El rango, memorice esto, anote por favor, viene dado por el valor máximo, que en este caso es 25, menos el valor mínimo, que en este caso es 16, ¿sí? Valor máximo menos el valor mínimo, y obtenemos que 25 menos 16 nos resulta 9. ¿Sí? Entonces hemos obtenido el rango, que en este caso es 9. Ahora vamos a tener los intervalos. El intervalo. En este caso el intervalo se denota con la letra K minúscula y el intervalo viene dado por esta fórmula, que es 1 más 3.322 logaritmo de n, siendo n el número de elementos que tenemos acá. En este caso es 20 elementos. ¿Sí? Entonces simplemente reemplazamos el valor, el número de elementos en la fórmula, que en este caso es 20, y operamos. En este caso ingresamos sencillamente a la calculadora 1 más 3.322 por el logaritmo de 20 y nos resulta este valor, que el intervalo va a ser igual a 5.322. En este caso lo aproximamos a su inmediato inferior, ¿sí? Como tenemos 5.3, entonces nos queda 5. Si tuviéramos 5.5 o superior, lo aproximáramos a 6, pero ese no es el caso, entonces. En este caso, el número de intervalos nos queda como 5, ¿sí? Y lo denominamos con la letra K minúscula. Ahora vamos a ver la amplitud, ¿sí? ¿Qué es la amplitud? La amplitud es la distancia de intervalo.
Ya vamos a ver. Y viene dado por esta fórmula, que también deben anotar para que memoricen. ¿Sí? La amplitud viene dada por el rango sobre el intervalo que obtuvimos ya aquí. Entonces, en este caso, el rango, habíamos dicho que es 9, ponemos 9, sobre la K, que significa intervalos, en este caso es 5, ¿sí? Y tenemos que 9 dividido para 5 es 1.8. En este caso lo aproximamos a su inmediato superior, en este caso es 2, y tenemos que la amplitud es 2, ¿sí? Hemos obtenido ya todos los datos necesarios para realizar los siguientes cálculos. Vamos a ver. Vamos a calcular el intervalo de frecuencia o clase, ¿sí? En este caso, el intervalo de frecuencia o clase es la variable o rango de la variable sujeto de estudio, ¿sí? Tenemos que la distancia del intervalo o amplitud es 2, ¿sí? Como lo habíamos calculado anteriormente, ¿sí? Tenemos los datos ordenados, lo habíamos ordenado anteriormente. Tenemos los datos obtenidos, ¿sí? Tenemos el número de datos, valor mínimo, valor máximo, el rango, el número de intervalos y la amplitud, ¿sí? Es lo que les había indicado cómo se calcula anteriormente. Ahora vamos a ver el intervalo de frecuencia clase, ¿sí? Nos dice que la amplitud es igual a 2. Entonces, vamos ordenando los datos, vamos tomando el valor mínimo, que en este caso es 16, ¿sí? Y lo ordenamos. Como dice que la amplitud es 2, entonces vamos a tomar 16 más 2, 18. Y ponemos 16 hasta 18. Y tenemos el primer intervalo. Aquí utilizamos un corchete, ¿sí? Utilizamos un corchete. ¿Por qué utilizamos aquí un corchete? Recuerdan que en la anterior clase, en funciones les había dicho que corchete se utiliza para incluir el valor a continuación. ¿Sí? En este caso deseamos incluir 16 en nuestro intervalo, ¿sí? Y acá utilizamos un paréntesis porque no deseo incluir al 18 en mi intervalo. ¿Por qué no deseo incluir? Porque después vamos a incluirlo en la parte de acá abajo y no puede estar incluido en dos intervalos un mismo número, ¿sí? Entonces, el paréntesis denota que no está incluido el valor que está antes de ese paréntesis, ¿sí? Entonces, en este caso, el intervalo iría de 16 a 17.9999, sin incluir el 18, ¿sí? Recuerde que el corchete nos sirve para incluir al valor que está al lado, ¿sí? Y el paréntesis no incluye el valor que está al lado, ¿sí? Entonces vamos con el siguiente. Ahora tenemos el siguiente que es 18, el siguiente valor, ¿sí? Lo incluimos con un corchete hasta el 20 porque la amplitud es de 2, sería 18, 19 y 20. No incluimos al 20, por eso cerramos con paréntesis y así continuamos. Ahora en el siguiente vamos a incluir al 20, que es el siguiente, ¿sí? Y nos vamos 2 hacia el 22, no incluimos al 22, cerramos con paréntesis, vamos al siguiente, incluimos ahora sí al 22 y nos vamos hasta el 24 porque la amplitud es de 2, entonces 22 más 2 son 24, cerramos el paréntesis para no incluir al 24 y así incluirlo en el siguiente y último intervalo. Abrimos un corchete, ponemos 24 hasta el 26 porque la amplitud es de 2 y cerramos con un paréntesis. Y hemos obtenido ya el intervalo de clase, ¿sí? Entonces, quiero que recuerde siempre esto. Corchete se utiliza para no incluir al valor que está contiguo al corchete. Y el paréntesis, perdón, corchete se utiliza para incluir al valor que está contiguo al corchete y paréntesis para no incluir al valor que está antes del mismo. Vamos a ver la marca de clase, ¿sí? Es el punto medio del intervalo de la clase.
¿Sí? Vamos a ver, la marca de clase. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos un intervalo. Es el punto medio en el intervalo de clase. Entonces, nuestro intervalo va de 16 a 18. ¿Sí? Entonces, el punto medio sería 17. Vamos colocando en la marca de clase 17. Segundo intervalo, 18 a 20, el punto medio es 19. Tercer intervalo, de 20 a 22, el punto medio es 21. Siguiente intervalo, 22 al 24, el siguiente punto es 23. Y el último intervalo, 24 hasta el 26, el punto medio, ¿sí? O marca de clase es 25. ¿Sí? Y hemos obtenido así fácilmente la marca de clase, que es el punto medio de cada intervalo de clase. ¿Sí? Vamos a ver la frecuencia absoluta, que se denota por las letras F y A minúsculas. ¿Sí? Es el número de veces que aparece el dato en el intervalo de clase. ¿Sí? Tenemos nuestros datos ordenados. Tenemos nuestro intervalo de clase y decía que el número de veces que aparece el dato en el intervalo de clase. ¿Sí? En este caso, en este intervalo de clase, tenemos que el de 16 a 18, tenemos 3 16 que se repiten. ¿Sí? Entonces tenemos que la frecuencia absoluta es 3. En el siguiente intervalo, 18 20, tenemos que, ¿sí? Tenemos un 18, dos 18, tres 18 y un 19. Recuerden que no incluíamos el 20, entonces simplemente tenemos 4 valores en frecuencia absoluta de este intervalo. El siguiente tenemos del 20 al 22, tenemos 2, ¿sí? Porque tenemos 2 20. Recuerde que no queríamos incluir al 22, por eso pusimos paréntesis. Tenemos 2 20. El siguiente tenemos de 22 a 24, tenemos 4, ¿sí? Porque incluimos 22, 23, 23, 23, tenemos 4. No incluíamos el 24, por eso está cerrado con paréntesis. Y en el último tenemos 7, del 24 al 26. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y hemos obtenido el valor de la frecuencia absoluta. Importante para verificar si está bien nuestros datos, que toda la suma de todos ellos nos dé el número de datos que obtuvimos al inicio, que en este caso es 20. ¿Sí? Si sumamos todo esto, nos da el número de datos que tenemos aquí. ¿Sí? Hemos obtenido la frecuencia absoluta, que se denota por la letra F y A minúsculas. Vamos a ver la frecuencia relativa. Se denota por las letras F y R minúsculas. Tomen en cuenta eso. Es el cociente entre la frecuencia absoluta, FA, y el número de datos, N. ¿Sí? Entonces, la frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta que tenemos aquí y el número de datos que tenemos acá. Lo multiplicamos por 100 porque la frecuencia relativa siempre viene dada en porcentaje. Por eso lo multiplicamos por 100. Simplemente reemplazamos los datos en esta fórmula que deben anotar para que se memoricen. Y tenemos que el primer dato de frecuencia absoluta es 3. Lo reemplazamos aquí. N es el número de datos, que en este caso es 20, y lo multiplicamos por 100. ¿Sí? Y tenemos 0.15, que en este caso es el 15%. Y así sucesivamente con el resto de datos. Tocaría reemplazar ahora el 4 sobre 20 por 100 y obtenemos el 20. Luego sigue el 2, que lo tenemos acá. 2 sobre 20 por 100 y obtenemos que es el 10%.
el 4 sobre 20 por 100 y obtenemos que es el 20%, y el 7, ¿sí?, sobre 20 por 100 y obtenemos que es el 35%. Para verificar si están bien estos datos, obligatoriamente la suma de todos ellos, 15, 20, 10, 20 y 35, nos debe dar el 100%, ¿sí? Y hemos obtenido ya la frecuencia absoluta y relativa. Vamos a ver la frecuencia absoluta acumulada. Fíjese, la diferencia con frecuencia absoluta en la denotación es que aquí citamos la letra F mayúscula, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que es la frecuencia absoluta acumulada. Es el resultado de acumular la frecuencia absoluta, ¿sí? Vamos a ver cómo acumulamos la frecuencia absoluta. Hemos obtenido aquí la frecuencia absoluta, citamos la tabla. Ahora vamos a obtener la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Tomamos el primer valor y lo trasladamos acá. Y de ahí vamos haciendo las sumas, de arriba hacia abajo. 3 más 4 nos resulta 7, anotamos acá. 7 más 2, ¿sí? 7 más 2 nos resulta 9, anotamos acá. Ahora tenemos 9 más 4, anotamos acá 13. Y por último, 13 más 7, anotamos acá, nos resulta 20. ¿Sí? Y hemos obtenido la frecuencia absoluta acumulada. Vamos simplemente sumando, tomamos el primer valor y lo vamos sumando o acumulando hacia abajo, con los valores que tenemos en la frecuencia absoluta. ¿Sí? Cabe resaltar que aquí tenemos el valor de 20, ¿sí? Siempre nos tiene que dar este valor porque es la sumatoria de todos los datos, ¿sí? Y al principio habíamos obtenido que el número de datos es 20, ¿sí? Frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Denótese también que frecuencia relativa acumulada se representa por la letra F mayúscula y la R minúscula, ¿sí? A diferencia de la frecuencia relativa que era la F minúscula con la R minúscula. Es el resultado de acumular la frecuencia relativa, ¿sí? Tenemos la frecuencia relativa, la citamos aquí. Ahora vamos a acumularla, lo mismo que hicimos arriba. Tomamos el primer dato, lo anotamos aquí y lo sumamos. Ahora 15 más 20 que tenemos acá nos resulta 35. Ahora 35 más 10 que tenemos acá nos resulta 45. Después 45 más 20 que tenemos acá nos resulta 65. Y por último 65 más 35 que tenemos acá nos resulta 100. ¿Sí? Hemos obtenido la frecuencia relativa acumulada. Y nótese que aquí siempre obtenemos el valor de 100, que es el 100% de la frecuencia relativa. ¿Sí? Ahora vamos a ver la tabla completa de distribución de frecuencias. Simplemente citamos todos los valores que ya habíamos calculado anteriormente y los unimos en la tabla. Recuerde que el número de intervalos nos dio inicialmente 5, entonces tenemos 5 columnas, ¿sí? 5 filas, estas son filas. Y tenemos las columnas que habíamos citado al inicio. Intervalo de clase, teníamos los intervalos de 16 a 18, la marca de clase, que en este caso es el punto medio del intervalo de clase, en este caso 17, de aquí es 19, de aquí 21, de aquí 23 y de aquí 25. ¿Sí? Recuerdes el punto medio del intervalo de clase. Tenemos la frecuencia absoluta, ¿sí? La habíamos calculado, frecuencia relativa y la frecuencia absoluta acumulada, que es la acumulación de la frecuencia absoluta, y la frecuencia relativa acumulada, que es la acumulación de la frecuencia relativa, ¿sí? Recuerde que aquí siempre tiene que dar el número de datos que tenemos, en este caso 20, y aquí el 100% de nuestros cálculos, ¿sí? Y hemos obtenido ya la tabla completa de distribución de frecuencia. Ahora vamos a ver las medidas de tendencia
central. Sí, muy importante, por favor, pongan atención. Tenemos la media aritmética. ¿Sí? La media aritmética se obtiene sumando todos los datos y se divide para el mismo número de datos. En este caso tenemos nuestros datos ordenados aquí. ¿Sí? Recuerde que teníamos 20 datos, entonces simplemente sumamos esos 20 datos, sumamos 16 más 16 más 16 más 18 más 18 más 18 más 19 y así sucesivamente. ¿Sí? Y lo dividimos acá para el número de datos, que en este caso es 20, ¿sí? Tenemos 20 datos, ese sería el número de datos, y nos resulta que esta suma dividido para el número de datos nos da 21.3, y esta sería la media aritmética, ¿sí? Ahora vamos a obtener la mediana. La mediana es el valor central ordenado de datos de menor a mayor, ¿sí? En este caso, tenemos que obtener el valor central de los datos ordenados de menor a mayor, ¿sí? Entonces aquí tenemos los datos ordenados de menor a mayor. Vamos a obtener el valor central de estos datos. Entonces, ¿sí? Vamos a ir descartando para obtener los datos centrales de todo este conjunto de datos. Vamos descartando 16 al principio, 25 al final y así sucesivamente. ¿Sí? Vamos descartando datos para obtener la mediana. ¿Sí? Y nos resulta que al final tenemos en el centro de nuestros datos el valor de 22 y 23. ¿Sí? Después de descartar todos los datos y nos queda exactamente los valores del centro de nuestros datos. ¿Sí? En este caso, como es número par, porque tenemos 20 datos, nos van a quedar obligatoriamente dos datos, que son el 22 y el 23. ¿Sí? El 22, 23. En este caso, para obtener la mediana, cuando obtenemos dos datos, simplemente sumamos los dos datos y los dividimos para 2. Y obtenemos que el valor es 22.5. Esa es la mediana, el valor central ordenado de todos nuestros datos. ¿Sí? De menor a mayor. Vamos a obtener la moda. La moda es el dato que más se repite en el conjunto de datos. En este caso, vemos que el número 25 es el que más se repite, porque se repite 7 veces. No, 6 veces, perdón. Tenemos 6 veces, a excepción de los otros, que no se repiten mucho. Entonces, este sería la moda, la que más se repite en todo el conjunto de datos. ¿Sí? Simplemente observamos cuál se repite más y respondemos. ¿Sí? Entonces hemos obtenido la media aritmética, la mediana y la moda. Vamos a ver medidas de dispersión. Tenemos los siguientes datos: 5, 8, 10, 12 y 16. Y están ordenados de menor a mayor. ¿Sí? Vamos a obtener los datos iniciales. Tenemos el número de datos que es 5, valor mínimo en este caso es 5, valor máximo 16, y vamos a obtener la media aritmética, ¿sí? Que en este caso la obteníamos sumando todos estos datos, ¿sí? Sumando todos estos datos y dividiendo para el mismo número de datos, que en este caso es 5, ¿sí? Y obtenemos que la media aritmética en este caso es 10.2, ¿sí? 10.2. Tenemos que esta es la media aritmética. Recuerde, sumamos todos los datos, todos estos datos, y los dividimos para el mismo número de datos, que en este caso son 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Y obtenemos la media aritmética. Ahora vamos a ver el rango. ¿Sí? El rango es la diferencia entre el valor máximo con el valor mínimo. En este caso, el valor máximo es 16 y el valor mínimo es 5. Entonces, el rango pues, resulta 11. A ver la varianza. Mide la distancia entre los valores de la serie y la media aritmética. ¿Sí? Entonces, vamos a ver con un ejemplo. Tenemos X, que son nuestros valores de conjunto de datos.
Ahora vamos a hacer con esta fórmula que obligatoriamente tienen que memorizar o anotar. Y vamos a tomar los datos de x, que en este caso es 5 menos 10.2, ¿sí? Que es la media aritmética que la tenemos aquí. ¿Sí? Y vamos a ir operando. 5 menos 10.2 nos resulta que es menos 5.2. Y vamos con el siguiente. 8 menos 10.2 nos resulta menos 2.2. ¿Sí? 10 menos 10.2 nos resulta menos 0.2. ¿Sí? Menos 0.2. 12 menos 10.2 nos resulta 1.8. Y 16 menos 10.2 nos resulta 5.8. Recuerde, estos son los datos que obtuvimos en el conjunto y esta es la media aritmética, que en este caso es 10.2. ¿Sí? Es la misma, 10.2. Ahora vamos a hacer este resultado que obtuvimos aquí, cada uno de ellos, lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Sí? Esto significa esta fórmula. Y simplemente citamos el dato y lo elevamos al cuadrado. ¿Sí? Vamos elevando al cuadrado y obtenemos los resultados para luego reemplazarlos en la siguiente fórmula. Tenemos la sumatoria de todos estos datos, ¿sí? De todos estos datos y obtenemos que es 68.8, la sumatoria nada más de todo esto. Ahora vamos a obtener la varianza. La varianza se representa con el símbolo sigma al cuadrado, ¿sí? Sigma al cuadrado quiere decir que es la varianza. Resulta que es igual a la sumatoria que la obtuvimos aquí, que es 68.8, sobre el número de datos, que en este caso eran 5. Recuerde, tenemos número de datos 5. Entonces el número de datos acá sería 5. Realizamos la división y obtenemos que la varianza en este caso es 13.76. Recuerde, se representa con la letra sigma al cuadrado. ¿Sí? La desviación típica o estándar. Esa es la raíz cuadrada de la varianza. Simplemente aplicamos la raíz cuadrada a la varianza que obtuvimos aquí. Y nos resulta que la desviación típica estándar es 3.71. La desviación estándar se denota con las letras, con el símbolo sigma, pero ya no al cuadrado, ¿no? Varianza es sigma al cuadrado. Desviación estándar simplemente el símbolo sigma. ¿Sí? Y simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. Hemos finalizado, estimados estudiantes. Muchas gracias por su atención y éxitos en su evaluación en línea. Tenemos una pregunta, ingeniero. La estudiante Liliana nos pregunta, la moda es el número que se repite, pero si tengo dos números que se repiten iguales, ¿cuál sería la moda? Sí, en ese caso tendrían, por ejemplo, cuando se repite un número, tenemos una moda que se denomina unimodal. Pero cuando se repiten dos números, tenemos que la moda se denomina bimodal. ¿Sí? Pero es totalmente válido si se repiten dos números. Muchas gracias, ingeniero. Nos pregunta cómo sacó el valor de 10.5 en las medidas de dispersión. Ya, déjeme, ya les presento en pantalla. Sí, a ver, este valor se la obtuvo calculando la media aritmética. Y esta se obtiene sumando todos los datos del conjunto y dividiéndolo para el mismo número de datos. Si en este caso eran 5, entonces sumamos todos los datos y la dividimos para 5, ¿sí? En este caso nos resulta el valor. ¿Listo? Sí, ingeniero. Hay otra estudiante que nos pregunta sobre la escala de medición. Si le puede explicar un poco más sobre la escala de medición. Con respecto a escalas de medición, podemos decir que sirven para clasificar los datos y poderlos comparar. Únicamente para eso nos sirven las escalas de medición. Entre algunas tenemos la nominal, la ordinal, la escala intervalo y la escala razón, ¿sí?
Simplemente la nominal son las variables clasificadas por categorías, ¿sí? La ordinal establece relaciones de orden entre variables. Intervalo, en ese caso se realiza una comparación entre medidas de dos temperaturas. Y la razón establece, como la palabra mismo lo dice, la razón entre los datos, ¿sí? Por ejemplo, el ingreso de dinero podría ser uno de los datos. Listo, gracias, ingeniero. Si podríamos poner un momento la diapositiva 13, dice Sonia, para registrar en sus apuntes. Ya listo, ya les pongo. La diapositiva 13. Y vamos a contestar, por favor, una última pregunta de Caroline. Dice, en la varianza, si los datos se repitieran, ¿igual tendríamos que ponerlos nuevamente en la tabla? Obviamente, si se repiten los datos, obligatoriamente tenemos que ponerlos en la tabla. Sí, es obligatoriamente eso. Tenemos ya en pantalla la diapositiva 13. ¿Qué necesitan saber de ahí? Listo. No, Sonia dice que es para copiar en sus apuntes. Ah, ya listo. Listo. Así es. Bueno, dejémosla un momentito ahí. Yo creo que ya no hay más preguntas. Muchísimas Sí, en todo gracias. caso les voy a enviar este material para que lo tengan para respaldo. Claro, así es. Junto con el link el enlace del video, como se lo ha hecho con los otros seminarios, se les enviará a través de sus aulas virtuales, ¿no? Estudiantes. Listo, entonces con esto culminaríamos el seminario del día de hoy. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes, señores estudiantes, por su participación. Hasta luego. Con todo gusto. Muchas gracias a ustedes.